Bueno, yo les hablaré sobre la evolución histórica que el conflicto colectivo jurídico ha tenido. El conflicto colectivo jurídico nacería junto con el resto del derecho laboral, es decir, este vino con las grandes revoluciones que en el siglo XVIII se vieron en Europa. La revolución industrial trajo consigo un capitalismo extremo, un capitalismo agresivo, que aunado a las costumbres feudales que todavía se estaban manteniendo en esas épocas, generaba una cierta cantidad de abusos sobre los obreros. Por lo tanto, ante tales abusos, entre los obreros nació la idea y el sentir de querer realizar una lucha para obtener derechos que les protegieran ante esos abusos. Si bien para los patronos de la época y gente pudiente de Europa para esos tiempos, hicieron todo lo posible y no les pareció para nada agradable que los obreros quisieran generar derechos para ellos mismos, que les salvaguardaran, dicho movimiento perduraría por el simple hecho de que en aquel entonces aquellos grandes movimientos jurídicos que empezaron a darse, como lo sucedió con la Revolución Francesa y la emoción de los derechos del hombre, generaría y permitiría que estos derechos empezaran a nacer y que naciera oficialmente lo que vendría siendo el contrato colectivo de trabajo, una relación ya laboral patrono-empleador más formal. Fue avanzando con el pasar de los años y siguió evolucionando. Con la llegada de ciertas ideologías, como por ejemplo el manifiesto comunista de Marx, generó entre los obreros un deseo aún más grande de querer luchar por el desarrollo de esos derechos. Durante la Primera Guerra Mundial hubo un estancamiento, durante la Segunda también, pero posteriormente, terminada esto, la OIT sería refortalecida y reformada, por así decirlo, para buscar que en todo el mundo todos los trabajadores tuvieran un conjunto de derechos que les salvaguardaran. Y entre esos derechos venía lo que es el conflicto colectivo jurídico, es decir, la facultad que tienen los empleados de poner sus intereses en contradicción a los intereses del patrono cuando éste ha generado cierto incumplimiento o pone algún derecho en riesgo de ser violentado. Bueno, los dejo con la compañera que sigue para que ella siga exponiendo. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Araceli Sandoval. Yo explicaré acerca del marco conceptual. Como su palabra lo dice, son conceptos, definiciones o características que constituyen la base teórica. El tema de investigación va relacionado al proceso en los casos de incumplimiento e interpretación errónea del conflicto colectivo jurídico. Para efectos de legalidad, este proceso se encuentra en el artículo 471 al 479 del Código de Trabajo. Quiero compartir una definición del doctor Mozart Víctor Rossomano. El Estado tiene el máximo interés en que sus componentes vivan en armonía. Los choques, los conflictos, los litigios, por pequeños que sean, debilitan la estructura social poco a poco y son elementos de oposición de la paz. Entenderemos como conflictos colectivos de carácter jurídicos son los que tienen lugar entre núcleos de trabajadores organizados y un patrono u organización profesional de patronos, con la finalidad de obtener el cumplimiento o interpretación de las cláusulas de un contrato o convención colectiva de trabajo. Sobre el pensamiento de la interpretación, mientras la parte netamente obligacional se encuentra sometida a las reglas que la rigen, la interpretación de los contratos, las cláusulas normativas deben ser interpretadas de acuerdo a los principios de interpretación de la ley. La finalidad u objeto de los conflictos colectivos son la celebración de un contrato o convención colectiva de trabajo, la revisión de un contrato o convención colectiva de trabajo, el cumplimiento de una norma existente en un contrato o convención colectiva de trabajo y finalmente la interpretación de una norma existente en un contrato o convención colectiva de trabajo. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. En esta ocasión voy a exponer parte del marco legal respecto al tema de los conflictos jurídicos
o de derecho por incumplimiento y por interpretación errónea y sus respectivas etapas. El conflicto es jurídico o de derecho cuando versa sobre la interpretación de un derecho nacido y actual, sin importar que tenga su origen en la ley o en el contrato. En el conflicto estará siempre de por medio la interpretación de una norma preexistente, que puede ser la ley, el contrato individual, la convención colectiva, el pacto colectivo, el reglamento interno de trabajo, etc., sobre los derechos establecidos en esa norma que se disputan. En el conflicto jurídico las partes no pretenden ni la creación, ni la supresión, ni el cambio de las normas sustanciales. Simplemente discuten su existencia o vigencia, interpretación y aplicación a determinada situación de hecho. Según lo establecido también en el artículo 467 del Código de Trabajo, los conflictos colectivos pueden ser jurídicos o de derecho, económicos o de intereses, y conceptualizando los conflictos jurídicos o de derecho en el artículo 467 del mismo código, estableciendo que se consideran conflictos colectivos jurídicos o de derecho todos los que se originan como consecuencia del incumplimiento o interpretación de un contrato o convención colectiva de trabajo, y aquellos que persiguen el cumplimiento de la ley o de un reglamento interno de trabajo, siempre que en cualquiera de estos casos se encuentre afectada la colectividad de los trabajadores. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo, compañeros y docentes que se encuentran viendo este video. Yo les voy a hablar sobre las etapas del conflicto colectivo, jurídico o de derecho según lo establece el Código de Trabajo. El procedimiento se encuentra regulado a partir del artículo 471 hasta el 479 de nuestro Código de Trabajo, siendo lo primero que la parte interesada debe presentar al juez su demanda con duplicado, en la que expondrá todas las razones que tuviere para demostrar que se está incumpliendo o interpretando erróneamente el contrato colectivo. Segundo, admitida la demanda, el juez emplazará a la otra parte entregándole el duplicado para que la conteste dentro de los 5 días siguientes al del emplazamiento. Transcurrido el término del emplazamiento, sin que el demandado conteste la demanda, el conflicto se tramitará sin su intervención. Sin embargo, este puede apersonarse posteriormente dentro del proceso. Tercero, contestada la demanda o transcurrido el término del emplazamiento, el juez abrirá a prueba por 10 días. Cuarto, vencido el término probatorio con el mérito de la prueba, el juez fallará dentro de los 5 días, ordenando que se cumpla con la norma o normas infringidas dentro de los 10 días siguientes a la notificación. 5. Cuando el conflicto colectivo se deba a la mera interpretación de una norma o normas contenidas en el contrato o convenio colectivo de trabajo, el juez fallará dentro de los 5 días siguientes a la de la contestación de la demanda o de transcurrido el término del emplazamiento, declarando la correcta interpretación de la norma. Hasta aquí mi intervención.